Buenas, soy David Jaraba y les voy a hablar sobre los compuestos químicos. En química, un compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno en la razón de 2 a 1 en números de átomos. En general, esta razón es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por una molécula o iones con enlaces estables y no obedece una selección humana arbitraria. Por este motivo, el bronce o el chocolate son denominados mezclas o aleaciones, pero no compuestos. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar por procesos físicos, decantación, filtración, destilación, etc., sino solo mediante procesos químicos. Los átomos son partículas indivisibles en la molécula, no pueden permanecer unidos sin enlaces químicos. Estos hay dos tipos, covalentes entre átomos. Un ejemplo de esto es el agua, que está unido mediante enlaces covalentes polar. Enlace iónico es entre iones, pérdida y ganancia de electrones, como por ejemplo el cloruro de sodio. Comparación entre mezclas y compuestos. Los compuestos tienen diferentes propiedades físicas y químicas que las de sus elementos constituyentes. Este es uno de los criterios principales que sirven para distinguir un compuesto de una mezcla. Son generalmente similares a las propiedades de sus constituyentes o están relacionadas. Una mezcla tiene la composición variable, un compuesto tiene una composición fija. Una mezcla es una unión física de sustancias, un compuesto es una unión de elementos mediante una reacción química. Los elementos no pueden ser separados por métodos físicos, solo por reacciones químicas. La formación de un compuesto va siempre acompañada de desprendimiento o absorción de calor, mientras que en la formación de mezclas ese calor es nulo o despreciable. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Los compuestos son siempre homogéneos. Fórmula. En química inorgánica, los compuestos se representan mediante símbolos y la unión de los átomos o moléculas enlazados. El orden de estos compuestos inorgánicos va desde el más electronegativo a la derecha, por ejemplo el cloruro de sodio. El cloro es más electronegativo que el sodio, va en la parte derecha. Para los compuestos orgánicos existen otras varias reglas y se utilizan fórmulas esqueletales o semidesarrolladas para su representación. Clasificación de compuestos químicos. Los principales compuestos químicos que existen en la actualidad son compuestos orgánicos como óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos, óxidos, sales binarias y oxisales. Hablaré un poco sobre óxidos básicos, también llamados óxidos metálicos, que están formados por un metal y un oxígeno. Ejemplo, el óxido plúmbico, óxido de litio. Óxidos ácidos, también llamados óxidos no metálicos, formados por un no metal y un oxígeno. Ejemplos, óxidos hipoclorosos, óxidos saliniosos. Hidruros, que pueden ser tanto metálicos como no metálicos, están compuestos por un elemento e hidrógeno. Ejemplos, hidruros de aluminio e hidruro de sodio. Hidrácidos son hidruros no metálicos que cuando se disuelven en agua adquieren un carácter ácido, por ejemplo el ácido hidrírico. Hidróxidos, compuestos formados por la reacción entre un óxido básico y el agua, que se pueden caracterizar por representar el grupo oxidrilo, entre paréntesis OH, por ejemplo el hidróxido de sodio o sosa cáustica. Asociados, compuestos obtenidos por la reacción de óxido, ácido y agua. Sus moléculas están formadas por hidrógeno o un no metal y oxígeno, por ejemplo el ácido clorhídrico. Sales binarias,
compuestos formados por una hidración más un hidrato. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Oxisales, formadas por la reacción de oxácido y un hidróxido, por ejemplo, el hipocloroso de sodio. Óxidos básicos. Unos ejemplos de estos son óxido cuproso, óxido mercúrico, óxido áurico, óxido férrico, óxido ferroso. Buenas, soy David Jarabo y les voy a hablar sobre compuestos químicos. Compuestos químicos. En química, un compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua. Es un compuesto formado por hidrógeno y óxido en la razón de 2 a 1 en números de átomos. En general, esta razón es dividida en una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por las moléculas o iones con los enlaces estables y no obedece una selección humana arbitraria. Por este motivo, el bronce o el chocolate son denominadas mezclas o aleaciones, pero no compuestos. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar por procesos físicos, decantación, filtración, destilación, etc., sino solo mediante procesos químicos. Enlaces químicos. Los átomos o partículas indivisibles en la molécula no se pueden permanecer unidos sin enlaces. Existen dos tipos. Covalente, que es entre átomos. Un ejemplo de este es el agua, que está unido mediante enlaces covalentes polares. Enlaces iónicos, entre iones. En este se da la pérdida y ganancia de electrones, como por ejemplo el cloruro de sodio. Enlaces químicos. Los átomos o partículas indivisibles en la molécula no se pueden permanecer unidos sin enlaces. En este existen dos tipos de enlaces. Covalente entre átomos. Un ejemplo es el agua, que está unido mediante un enlace covalente polar. Enlaces iónicos. En este actúan son los iones y se ve la pérdida, ganancia de electrones, como por ejemplo el cloruro de sodio. Comparación entre mezclas y compuestos. Los compuestos tienen diferentes propiedades físicas y químicas que las de sus elementos constituyentes. Este es uno de los criterios principales que sirven para distinguir un compuesto de una mezcla. Son generalmente similares a las propiedades de sus constituyentes o están relacionados. Una mezcla tiene la composición variable, un compuesto tiene una composición fija. Una mezcla es una unión física de sustancias. Un compuesto es una unión de elementos mediante reacciones químicas. Los compuestos no pueden ser separados por métodos físicos, solo por reacciones químicas. La formación de un compuesto va siempre acompañada de desprendimientos o absorción de calor, mientras que en la formación de una mezcla ese calor es nulo o despreciable. Puede ser homogéneas o heterogéneas. Los compuestos siempre son heterogéneos. Fórmulas. En los compuestos químicos inorgánica, los compuestos se representan mediante símbolos químicos y la unión de átomos, moléculas enlazados. El orden de estos en los compuestos inorgánicos va desde el más electronegativo a la derecha, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloro, que es más electronegativo que el sodio, va en la parte derecha. Para los compuestos orgánicos existen otras varias reglas y se utilizan fórmulas esqueletales o semidesarrolladas para su representación. Oxisales, compuestos por la reacción de un hidróxido y un óxido, y algunos de ellos pueden ser sal de bromuro de magnesio, sal de carbanato de berilio, sal de bromitio de litio, sal de bromato de potasio, sal de carbonato de litio, sal de borato de sodio, sal de carbanato de bario, fosfato de magnesio y sal de carbonato de calcio. Sales binarias, compuestas por un hidróxido y una hidración. Algunos